voy a comenzar a grabar esta clase. Vamos a revisar primero el plan de curso. Yo le envié a sus correos anoche o antenoche, le envié a los correos electrónicos el plan de curso, las tareas, los libros de textos también, para revisarlo. Ahora lo vamos a revisar acá, voy a compartir la pantalla para revisar estos. El plan de curso. A ver, aquí tengo. Pero esto. A ver. El básico. Aquí está. Ya. Yo creo que se está viendo el plan de curso, ¿verdad, hermanos? Aquí no los logro ver a ustedes. Sí, hermano. Perfecto. Ya. Este plan de curso, entonces, todos ustedes lo tienen. Si no lo tienen, me avisan para enviárselo nuevamente. Comenzamos el 8 de marzo y finalizamos el 3 de mayo de 2022. La materia es Profetas Mayores y las unidades de crédito que entrega esta materia son 5 unidades de crédito. En todos los seminarios, institutos teológicos, se trabaja con unidades de crédito, son créditos académicos. Un crédito equivale a 16 horas, 2 créditos 32 horas, y 80 horas equivale a 5 unidades de crédito. Las materias que trabajamos, la gran mayoría, siempre le va a dar 5 unidades de crédito. Algunas le dan 3, otras le dan 2, de acuerdo a la materia. Este le da 5 unidades de crédito. Para sacar el diploma en Biblia se requiere 60 unidades de crédito. El diploma en teología, 100 unidades de crédito, y el bachiller en Biblia y teología, 125 unidades de crédito. Eso lo maneja cada una de las instituciones donde uno estudia, porque me he dado cuenta que algunos con 96 otorgan el bachiller, otros con 100, otros con 130, y otros, como el seminario presbiteriano, por ejemplo, 360 más o menos unidades de crédito entrega el bachiller en Biblia y teología. Y acá tenemos bueno, esta es la parte del bosquejo, el contenido de todo lo que nosotros vamos a estar trabajando, y tenemos 3 pruebas o 3 exámenes. Cada 3 semanas hay un examen o una tarea. Son deberes, o los deberes son tareas o cuestionarios. Son sinónimos, deberes, cuestionarios, tareas, les se refiere a lo mismo. Son 8 en total. La primera tarea hay que entregarlo la próxima semana. Hay una disertación también, eso yo se lo asigno, le asigno también el libro de texto. En 15 minutos se debe disertar. La disertación, lo importante es que presente lo más relevante, lo más importante, el bosquejo general de todo lo que usted ha leído, y después presente una opinión crítica acerca del libro de texto que he leído. ¿Con qué punto está de acuerdo? ¿Con qué punto está en desacuerdo? Y cuál es la fortaleza, las debilidades del libro que usted leyó. Cuáles son las nuevas preguntas que han surgido también cuando se leen los libros. Y eso se presenta en la parte de la disertación. Hay una sola disertación. Las pruebas, 40% de la nota final, los deberes tienen el 50%, la disertación el 10% de la nota final. Aquí la parcelación esta parte de la parcelación de la materia es muy importante porque es su mapa, su ruta, que usted debe consultar permanentemente para trabajar esta materia de profetas mayores, como todas las otras materias que dictamos. Hoy día trabajamos la clase 1 y la clase 2. Y acá el tema son los temas que nosotros trabajamos en clases. Hoy día vemos entonces la primera parte, examen de la profecía del Medio Oriente, y el segundo periodo, después del descanso, un recreo de media hora. A las 9 en punto volvemos nuevamente hasta las 10, 22, 30 horas. Periodo del profetismo hebreo, introducción a los profetas y al profeta Isaías. Y acá en esta sección donde dice actividad, corresponde a la actividad de parte del estudiante. Hoy día no hay ninguna actividad de parte del estudiante, porque no hay ninguna tarea que se entrega hoy. Y acá tenemos la fecha. Por lo tanto, hay que ver la parcelación de la materia para ver cuándo se entrega la tarea número 1, el 15 de marzo, por ejemplo, cuándo se entrega la tarea número 2, el 22 de marzo, y también aquí le indica la fecha en que rendimos los exámenes. ¿Cuándo se rinde el examen? ¿Cuál es la fecha? 22 de marzo. El 22. Perfecto, el 22 de marzo. Ahí está muy, muy claro. Entonces, ahí está la parcelación de la materia, todas las actividades que deben desarrollar en este curso. Y ahí finalizamos el 3 de mayo. Se entrega la tarea número 8 también y el examen C.
Las tareas, ustedes me la pueden enviar a mi correo electrónico. Algunos hermanos le sacan una fotografía con su celular y me lo envían en WhatsApp. Otros lo escanean también o lo envían en formato Word. Me resulta la prioridad el formato Word, la otra el WhatsApp y la última el escanear, porque me resulta cómodo revisar cuando se da en formato Word, me lo envían en formato Word respondido. Pero reviso de las tres maneras. También en el plan de curso encontramos al final la bibliografía. La bibliografía son los libros estos libros que están acá son los que tengo en la biblioteca. Si algún hermano requiere algunas páginas, por ejemplo, lo puede encontrar acá en la biblioteca personal que tengo. Bueno, toda esta biblioteca después, ya cuando tengamos unas propiedades, todo esto queda después para el Instituto Bíblico Pentecostal para el futuro, como donación a la biblioteca del Instituto Bíblico. Todas las universidades se fundan en las bibliotecas, los seminarios están fundados en las bibliotecas, muy importantes las bibliotecas. Y estos libros ustedes lo pueden conseguir en las librerías cristianas, en PDF también se encuentran, pero nunca va a ser igual. No hay que tenerle miedo al PDF, porque los que quieren los libros y aprecian realmente los libros no se va a conformar con el PDF, va a comprar el libro. Por eso que algunos publican su libro en PDF, porque saben que los lectores lo van a comprar sí o sí, lo van a buscar de alguna manera y lo van a tener físico. No se pierde, no van a perder tanto ellos con el PDF. Hermano Paulo, ¿Sí, hermana Miriam? ¿qué libro vamos a ocupar para profetas mayores? La Biblia, el libro texto principal va a ser la Biblia. Reina Ok. Valera 1960 o 1995, u otra versión actualizada de la Sagrada Escritura. Pero Ya, principalmente la no de sé, estaba 1960. confundida, pensé que era de Pablo Hoff. No, en Profetas No, no Mayores es no de trabajamos con Pablo Hoff. Pablo Hoff. No escribió Ah, ningún ya, libro de Profetas Mayores. Pentateuco, ya. libros históricos y libros poéticos y evangelios sinópticos trabajó Pablo Hoff. Teología práctica también, la otra, defensa de la fe y otro evangelio. Esos son algunos libros de Pablo Hoff. Pero acá la Biblia. El libro de texto que le envía a su correo electrónico de Logman, Tremper y Dillar, esos son los que vamos a ocupar para la parte introductoria del profeta Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel. Las tareas están basadas en la parte introductoria, por ejemplo, cuando dice fecha, destinatario, ocasión, contexto histórico, político, geográfico, entre otros, está basado en ese libro, que un documento en PDF son algunas páginas que tienen que leerlo para responder esas preguntas. Pero las otras preguntas, las tareas le indica en la parte del encabezamiento de la tarea, lea Isaías capítulo 1, del verso 1 hasta el capítulo 5, verso 14, para responder esa parte de la tarea. Estos son libros que si ustedes desean profundizar o estudiar más el Profetas Mayores, estos son los libros que pueden ser sugeridos para tenerlos. Algunos son clásicos, por ejemplo, Gleason Archet, reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. Dentro del mundo evangélico hay dos posiciones, hay una liberal y la otra que es más conservadora. Los liberales no creen en lo sobrenatural, pueden ser incluso hasta ateos. En Alemania, por ejemplo, hay pastores que son pastores ateos, que no creen en Dios. Y sepultan a los muertos simplemente para cumplir con el rito tradicional, pero no creen que haya resurrección de muertos. Increíble. El liberalismo teológico, casan a los homosexuales, también están a favor de la identidad de género. Y dentro de estos grupos son los que cuestionan la autoría de algunos libros. Por ejemplo, Isaías, algunos señalan que son tres autores distintos, le llaman Trito Isaías. Lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Pero la característica de Gleason Archet es que él presenta el punto de vista más tradicional y más conservador. Eso es la importancia de un clásico de este autor, Gleason Archet. Los otros son más sencillos, de Kay, por ejemplo, el de John Drane, Introducción al Antiguo Testamento, no me gustó mucho particularmente este libro porque no es tan ordenado y aparecen muchas notas al pie de página. Es una panorámica general de todo el Antiguo Testamento y aparecen algunas notas del pie de página que ocupa casi toda la página y una sección solamente del contenido del libro.
Pero igual hay que leerlo porque es importante de este autor. Nosotros estamos trabajando para la introducción de los profetas de Isaías, Jeremías, Ezequiel, este libro de Lockman, Tremper y Dillard. Introducción al Antiguo Testamento también se caracteriza por tener una posición más conservadora y más tradicional. Por eso lo utilizamos. Otros son comentarios bíblicos como William MacDonald. Se va a terminar en 10 minutos esta reunión. Pensé que ya vamos a tener que trabajar así. Pensé que se había apagado esto. Vamos a tener ese problema, mi hermano. Parece que el link se puede retornar. Y yo he estado trabajando con otros Zoom. Parece que se puede volver al mismo link. Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. Profe, ¿Sí? yo a veces tenía reuniones en Zoom con una audióloga y salíamos de la reunión y volvíamos a ingresar al mismo link. Y Perfecto. se podía. Eso vamos a hacer entonces cuando termine esto. Bien. Ya, eso vamos a hacer, ¿eh? El Evangelist Cheonroe, también es un clásico este autor, y los otros libros muy importantes son Edesio Sánchez. Edesio Sánchez es un biblista latinoamericano que intervino en la traducción de la nueva versión internacional de la Sociedad Bíblica Unida. Y también José Luis Cree. Estos autores también son importantes, son del verbo divino. Es un católico romano él, no sé si será sacerdote o teólogo solamente del católico romano de la Universidad Salamanca en España. Estos libros, él cree en lo sobrenatural también, pero como es europeo y es español, parece que se dejó influenciar o tiene esta influencia del criticismo bíblico, del mundo liberal, del liberalismo teológico, porque piensa que Jonás, por ejemplo, no es un libro histórico, un personaje histórico, sino que es una ficción, un libro de ficción, una parábola que se escribió para ilustrar la dureza del corazón del pueblo hebreo frente a la sensibilidad espiritual de los paganos, en este caso de los ninivitas. Pero no es histórico, sino simplemente una ficción literaria, así lo considera José Luis Sique. Y otros asuntos de lo sobrenatural. No es que no crea lo sobrenatural. Algunas cosas sí, otras cosas no lo cree. Esa es la característica de José Luis Sique. Todos los otros son evangélicos, el único autor que es del católico romano. Pero estos libros son importantes. Sí. Bien. Continuemos entonces. Ahora ya vamos a trabajar con profetas. Con la clase. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? De profetas mayores. Sí, ya, muy bien. Perfecto. Profetas mayores, Instituto Bíblico Pentecostal 2022. Es digno de notarse que el llamamiento profético se relaciona con una experiencia de parte del profeta para con Dios. Estas presentaciones más yo se lo envío después a su correo electrónico, como siempre. Una vez que finalice la clase, yo le envío todas las presentaciones a sus correos. Pueden tomar apuntes lo más relevante, lo más importante, que no aparece en la presentación. Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y serafines, querubines, que exaltan la grandeza de Dios. Santo, 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 Jehová, Dios de Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Isaías se siente pecador en ese momento, porque dice, ay de mí que siendo hombre pecador han visto mis ojos al Rey Jehová. Y así él recibe su llamamiento al oficio y al ministerio profético, de ese modo, por medio de una visión. Ocurre con todos los profetas, con Jeremías, con el profeta Ezequiel, con el profeta Daniel, por medio de una experiencia extraordinaria con Dios, para que no quepe ninguna duda en el profeta, de que Dios es el que lo ha llamado para predicar el Evangelio, o predicar el mensaje profético, o los oráculos también, el otro término que se utiliza para referirse
los mensajes proféticos, los oráculos, el mensaje de Dios. Porque va a enfrentar la oposición de los reyes, los sacerdotes, el pueblo en general, las grandes autoridades y los ancianos. Pueden hacer dudar acerca de la autenticidad del llamamiento del profeta, porque puede ser que tanta oposición pueda ser interpretado por el profeta como que ha nacido de su propio corazón o capricho de su propio corazón, o ha tenido una especie de tiene un nombre esto de una crisis religiosa o un síndrome religioso, de pronto se le dio por profetizar. Para que el profeta no tenga ninguna duda de que Dios lo llamó, entonces Dios siempre lo llama con estas visiones extraordinarias. Él no va a tener duda de la autenticidad de su mensaje, por eso que va a sufrir, va a soportar también la persecución y la oposición de todo el pueblo. Va a tener, en algunos casos como Isaías, va a tener cierto respeto, como ocurrió también con Jeremías. Pero siempre van a sufrir las consecuencias porque finalmente Jeremías termina muerto en Egipto y nadie escucha el mensaje del profeta Jeremías. Es rechazado absolutamente. Con el profeta Ezequiel la gente se burla del profeta de Ezequiel. Lo escucha, va a escuchar a este hombre, pero no para oír el mensaje de Dios y para ponerlo en práctica, sino que para el pueblo el profeta Ezequiel es una especie de un cantor de amores, un artista que recrea, que sirve para la recreación de la sociedad, para que la gente se recree, se divierte, como ir a algún evento artístico, así va a escuchar al profeta Ezequiel, pero nadie pone en práctica lo que él está señalando. Frente a toda esta oposición, el profeta no tiene ninguna duda de que Dios lo ha llamado. El profeta de Dios no ha sido heredado esa función que deben desarrollar en el pueblo hebreo. ¿Cómo ocurría con los sacerdotes? Los sacerdotes lo heredaban, todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes, pero en el caso de los profetas, Dios mismo lo llamaba, sin necesidad de su origen genealógico. Dios lo llamaba para desarrollar esa tarea. Lo preparaba, por supuesto, toda la vida del profeta, lo preparó Dios. El lenguaje que va a adquirir, el vocabulario, el temperamento, la personalidad, las palabras propias que Dios quiere que se utilicen en su debido momento. Dios lo ha guiado toda la vida del profeta. Si quiere el profeta que se reproche con términos violentos, agresivos, toscos y rudos, propios de términos del campo, va a llevar a vivir a su profeta antes de que nazca, ya sabe dónde va a nacer ese hombre en el campo, va a adquirir ese temperamento, el vocabulario y la personalidad, para que al momento de dirigir la palabra, el mensaje de Dios, sea tal cual como Dios quiere que sea dado. Los profetas, según lo que dice Leon Wood, los profetas eran profesionales. En el sentido positivo de la palabra, porque también el término negativo tiene una connotación negativa, también profesional, es decir, y aquí se volvió mecánico la actividad, pero en el sentido positivo ha sido capacitado por Dios, tiene las capacidades para profetizar, pero estas capacidades no son naturales, no lo ha aprendido en una escuela o en algún lugar, sino que ha sido capacitado especialmente por Dios para profetizar, porque lo ha llenado con su Santo Espíritu, porque para que profetice esa persona tiene que ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Esa misma experiencia que tuvieron estas personas lo tienen los creyentes hoy día, la llenura del Espíritu que les capacita para profetizar, para llevar a cabo esta tarea. En ese sentido, la capacitación es espiritual, es una capacitación mística, sobrenatural también. Dios lo llama para profetizar, una capacitación de Dios. Y también ese es el primer sentido de profesional, como lo menciona Leon Wood. Y en el otro sentido es que la persona, el profeta, cuando Dios lo llama, abandona sus tareas propias y se dedica al oficio
de manera permanente. Es decir, permanentemente va a llevar a cabo esta tarea de profetizar a tiempo completo. No va a realizar otra actividad sino solamente profetizar. Algunos son extensos como Isaías, o puede durar toda la vida como Isaías, o también puede ser temporal como ocurrió con Amós. Lo utiliza para ir a predicar el reino del norte y después vuelve nuevamente a sus tareas habituales o sus